bienvenidos, me alegra tenerlos aquí en este momento. Bueno, hoy me han pedido que hablemos sobre el tema de la reencarnación. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre las leyes espirituales. Obviamente digamos en estos espacios no nos permite profundizar muchísimo en el tema, pero por lo menos aclarar un poco algunas inquietudes que se tengan, y ya pues en otro espacio podemos incluso hablar más profundamente sobre el tema. Bueno, empezamos con el tema del día. Habíamos hablado sobre la reencarnación, ¿cierto? Es un tema que tiene muchísimo, pues es muy espinoso. Y espinoso, ¿por qué? Porque se ha debatido muchísimo sobre este tema. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso no existe, eso no es verdad, o eso es mentira, nadie ha ido y nadie ha venido a contar cómo es eso por allá, en el otro lado. Bueno, son temas o palabras de muchas personas, y a veces no se cree. Bueno, pero entonces voy a hablar algo muy importante, que es sobre la creencia antes de empezar. Normalmente cuando uno habla de creencias o de creer o no creer, la creencia no está fundamentada en una experiencia. Cuando decimos no creo en tal cosa o creo en tal cosa, pues realmente a veces no está fundamentada en experiencia. Hay una frase que dicen los maestros, que hay que aprender a creer para aprender a crear, ¿sí? Habíamos hablado sobre esas leyes fundamentales de la vida, y es que todo está cimentado por leyes. La ley de renacimientos existe, es una ley. Muchas ciencias, muchos estudiosos, muchos espiritualistas han hablado de esa ley de renacimiento o de sucesivas encarnaciones. En la mayoría de las culturas han hablado sobre esto. Los egipcios, los atlantes, los vedantas, todas estas personas han hablado sobre este asunto. De hecho, hoy en día la física cuántica, que es como esa ciencia espiritual que está corroborando todo lo que en los antiguos libros se decía de las leyes físicas y de las encarnaciones, pues ya está hablando mucho de eso y ya está comprobando que hay una vida después de. Realmente cuando nosotros morimos, pues no morimos, ¿sí? Nosotros continuamos viviendo. Sí, lo que muere es la parte física, el cuerpo, pero realmente lo que se conserva es el espíritu y la conciencia, que son tres condiciones. Habíamos hablado anteriormente que el ser humano está dividido en 7 cuerpos. Uno es un cuerpo físico, hay un cuerpo energético, hay un cuerpo emocional, un mental inferior. Esos 4 cuerpos están relacionados con la materia, es decir, mental inferior, el emocional, el energético y el cuerpo físico son materia, hasta ahí. ¿De qué se trata el mental inferior? El mental inferior es donde está todo nuestro conocimiento a nivel conceptual, todas las experiencias vividas pero que no han sido de profunda impacto, ¿cierto? Están dentro de ese mundo mental inferior, lo llamamos mental inferior. Es la psiquis del ser humano que hablamos, y es hasta donde los psicólogos estudian. Los psicólogos estudian la parte de la psiquis, la parte psicológica es lo que estudian los psicólogos, ¿sí? Hasta ahí, eso es materia. Existe también lo que es la psicología transpersonal, que ellos en la transpersonal se va a estudiar un poco más allá de la psiquis normal de los seres humanos. Esa psicología transpersonal abarca un poco más allá, a otras regiones, más allá de la psiquis mental. Entonces tenemos esos 4 cuerpos que son materia, que son inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque son necesarios para poder movernos aquí en la naturaleza, en este planeta Tierra. Y hablamos de otros 3 cuerpos que son superiores. Esos 3 cuerpos superiores son el mental superior, y ese mental superior es donde radica las facultades superiores de un ser humano, la intuición, la capacidad de cogitación, que es la capacidad de captar pensamiento. Hay una memoria que también es superior, que está en ese cuerpo superior, que es la que capta incluso todo lo que ha pasado en todas las vidas pasadas y en esta. Y ese mental superior está conectado también con la conciencia, que la conciencia es como nuestro vehículo espiritual, y la conciencia es particular. Cada ser humano tiene una conciencia, y el espíritu que llamamos el espíritu universal
Eso es lo que hace que seamos todos uno. El mismo espíritu de todos los seres humanos es el mismo espíritu que está conectado con la divinidad. Entonces esas tres condiciones son superiores: mental, superior, conciencia y espíritu. Es lo que hace que seamos seres espirituales. Esos espíritus como tal son únicos porque provienen de la divinidad. Por ejemplo, hay gente que confunde los fantasmas con espíritus. Si en una casa, por ejemplo, hay fantasmas, técnicamente se le llaman eidolones, ectoplasmas o cosas de estas. Esos no son ningunos espíritus, son remanentes energéticos de personas que han fallecido, y eso lo llamamos o cascarón astral o ectoplasma, o lo llamamos también eidolón, nombre técnico de esto. ¿Qué sucede con esos remanentes? Son memorias que nosotros, al dejar el cuerpo físico, esas memorias quedan allí, quedan impregnadas en los espacios o en los lugares donde siempre hemos estado, pero que se impregnan de acuerdo, digamos, a la personalidad del occiso o de la occisa. Por ejemplo, si las personas eran muy apegadas a cosas, que el que se pegó el mueble del sillón, el que es demasiado pegado a las cosas materiales, pues ese astral queda pegado, aferrado a eso, o las propiedades o las cosas que tenemos materiales, o también a personas. Entonces ese eidolón que llamamos simplemente es un remanente energético, pero eso no es la persona, sí es la personalidad, pero no es el ser espiritual, porque el ser espiritual, al dejar el cuerpo físico, pues pasa a otros planos superiores, a otros estados superiores. Entonces esos cuerpos como tal, físicos, lo que hace es que se mantienen a través de la energía de otras personas, ¿sí? Lo que llamamos cascarones astrales. Bueno, para poder entrar en materia de qué es lo que significa la encarnación o reencarnación, que llaman muchas veces, es muy importante saber sobre nuestra composición corporal para poder entender esto, cómo es que funciona. Bueno, me dirán, bueno, pero ¿quién ha ido y quién ha venido y eso de dónde sale, toda esa teoría, todo eso? Pues en realidad hay muchos estudiosos de la materia. Incluso en muchas universidades ya crearon la carrera de parapsicología, o esto estudia todos estos fenómenos, y de hecho pues ya a esta altura de este tiempo se ha comprobado y han habido casos que incluso médicos en los quirófanos, niños que han nacido conscientes de sus vidas pasadas, personas que han estado sometidas en los quirófanos y que han muerto clínicamente, pero que regresan, han contado muchísimo lo que sucede, estas historias y lo que ha pasado, ¿cierto? O sea que nadie ha ido y ni ha venido. Sí, han ido muchas veces, han venido muchas veces, nosotros hemos ido y venido muchas veces. Lo que pasa es que se nos ha olvidado todo ese proceso. Ahora, ¿por qué eso no es tan público? Porque siempre está reservado y pues nadie nos habla de eso. Pues precisamente porque es una ciencia muy antigua que estudió todo esto, y hay muchos intereses en que nadie sepa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cambiaría por completo la mentalidad humana, el pensamiento humano. Pero en estos tiempos, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, por la transición de lo que sucede con el planeta Tierra, es necesario que todos nos demos cuenta de esa situación, que ha estado ahí siempre. A veces nosotros, por estar tan enredados en la materia, de pronto no hemos escudriñado, no hemos trabajado un poco en ello, pero es una realidad. O sea que realmente ya esto pasaría a otro estadio, ya no sería una creencia, sino que realmente es una vivencia. Todo este asunto de vida más allá. ¿Por qué existe la reencarnación o la encarnación? Pues muy sencillo, porque habíamos hablado en otros programas que nosotros venimos al planeta. Este planeta Tierra es como la escuela, ¿sí? La escuela de la vida. Hay personas que vienen y se van muy rápido, otros que llegan hasta los 80, 90 años, otras personas mueren en el transcurso, y es solamente lo que necesitaban para aprender en este instante, o en ese instante que están en el planeta Tierra. Algo muy lógico, y es que
Si este planeta fuera absoluto y si aquí la vida fuera eterna, pues nadie se iría y nadie vendría, ¿cierto? O vendría, pero nos quedaríamos eternamente acá. Todo el esfuerzo de la naturaleza por evolucionar, por transformarse, tiene que tener un sentido lógico. No es solamente vivir 80, 90 años para el hueco y todo se acabó. No, simplemente esto es una matrix, el planeta Tierra. Todos venimos a vivir unas experiencias, todos los problemas, las dificultades, todo lo que estamos pasando, incluso en este momento de la humanidad, nos permite desarrollar facultades, nos permite desarrollar habilidades y evolucionar. De ahí la importancia de la evolución como tal, y esa evolución nos la permite la experiencia misma de la vida. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos aquí, estamos en experiencias, creciendo, evolucionando, una dificultad, un problema, lo superamos, alcanzamos un nivel. Llega el momento en que nos tenemos que ir del planeta y cuando nos vamos en ese nivel, ¿sí? Es decir, hasta donde hemos logrado realizar capacidades, fortalezas, todo a nivel interno. Nos vamos del planeta y debemos regresar a continuar la escuela, pero hay un proceso como una especie de vacaciones donde nos quedamos un tiempo y luego regresamos para continuar. Por eso yo siempre digo una frase muy jocosa y de pronto se lo digo a mis estudiantes, y es que del universo no nos vamos a salir. Pase lo que pase, del universo no nos vamos a salir, vamos a regresar de nuevo. Ahora me dirán, no, eso es pura charlatanería, eso de dónde salió. Pues realmente, como le digo, hay muchas personas, o les digo, hay personas que han ido, han venido, han contado historias. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado también muchas veces, de que cuando duermen sienten que se salen del cuerpo, o que se están viendo en la cama, o que se están viendo a distancia. Bueno, eso es normal. A muchas personas les pasa. A mí me ha consultado y me ha dicho mucha gente, Francia, imagínense que yo estaba acostada en mi cama y me vi en la cama, o sentí que me caí, o sentí que floté. Realmente eso hace parte de eso. Eso nos da cuenta de que nosotros no somos solo materia, sino que nosotros somos más que materia, más allá que un cuerpo. Entonces ya todas las, digamos, doctrinas y ciencias espirituales habían hablado de la sucesión de vida, es decir, que uno va y regresa. Hay una película muy interesante que yo se las quiero recomendar, que da cuenta más o menos de ese proceso de reencarnación, y es por un vidente mexicano, pues se llama Chico Xavier, sobre nuestro hogar. Es una película bellísima y de pronto nos puede informar un poco de ese proceso cuando estamos en otras dimensiones, cuando dejamos el cuerpo físico. Otra cosa, y es que a cada uno de nosotros nos ha pasado, digamos, de que a veces presentimos cosas o nos damos cuenta de que alguien muere pero nos avisa antes de morir, y es porque sucede que ese tipo de cosas es real, esos fenómenos. Algo muy importante también es que nosotros estamos aquí para evolucionar. Vuelvo y repito, a veces nos han metido miedo de decir que bueno, nosotros nos vamos a ir para el infierno, nos vamos a quedar en purgatorio y luego nos vamos a ir para el cielo. Bueno, realmente no es tan literal, ¿sí? Si hay un proceso, digamos, de cada persona, dependiendo de cómo haya vivido, va a vivir su propio Devachan. Devachan es un término oriental en el cual la persona entra en un estado de letargo y empieza a hacer como un repaso de todo lo que hizo en su vida. Es como cuando lo llaman a un examen. Bueno, vamos a contar todo lo que hicimos en la tierra, un repaso de las cosas favorables, desfavorables y todo. Es como un examen final. En ese repaso, en ese examen final, en ese Devachan, bueno, se toma la decisión. Si continúa inmediatamente aquí en la tierra, le faltan cosas, debe regresar aquí y construir un nuevo cuerpo. O si por el contrario, pues queda más tiempo en ese estado devachánico. El estado devachan puede suceder que es un estado de plena felicidad, de plenitud, de descanso, y regresar de nuevo a cumplir ese proceso evolutivo. Bueno, hasta ahí, ¿qué inquietudes tienen? De pronto algo que no esté claro o algo que quieran preguntar. Abro pues el espacio para que me pregunten.
Y bueno, es chévere cuando ustedes hacen preguntas y yo les pueda ir respondiendo también. Muy bien, Andrés Felipe lo está viendo. Por aquí, ¿quién más? Bueno, preguntas, inquietudes sobre el tema. Justo en esta tarde que, bueno, llueve un poco en la ciudad de Pereira y es rico porque pues remoja el ambiente. Entonces, preguntas. Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, entonces, continuando con el tema, hay una pregunta normalmente que la gente se hace. ¿Es verdad que nosotros reencarnamos en animales? ¿Cierto? A veces nos hacemos esas preguntas. Resulta que en la vida hay un proceso evolutivo a nivel de peldaño. Está el nivel de los minerales, que son como la conciencia espiritual evolucionando en mineral, y dentro de las piedras también hay unas jerarquías. Vemos piedras que son más rústicas, vemos las piedras preciosas que son las más evolucionadas. Podríamos decir que el cuarzo es una de las piedras más evolucionadas. El cuarzo, si ustedes lo observan, es más pulido, brillante, o sea, tiene una connotación energética especial el cuarzo, de por sí el cuarzo en esencia. En la parte, digamos, de los animales, vemos que hay animales también mucho más evolucionados. Y resulta que hay animales que a veces hay una barrera entre el animal, o no una barrera, sino digamos un espacio entre animal y planta que a veces uno no sabe si es un animal o es una planta, ¿cierto? Entonces tenemos como la primera escala evolutiva los gases, tenemos los minerales, tenemos los animales y por último tenemos al hombre como especie. No me refiero al término de hombre como especie porque pues hoy en día se ha generado mucha polémica porque si decimos hombre entonces que hay que decir mujer, pero resulta que en los estudios antiguos a nivel espiritual cuando se hablaba de hombre no quería decir que fuera hombre mujer sino especie, ¿sí? Es una especie diferente al animal y por eso palabra hombre se concibió desde siempre como género no como género sino como especie. Con el tiempo pues se fue cambiando, digamos, esa información y ya entonces empezaron a decirle los hombres y las mujeres, pero en realidad es una especie como tal. Del hombre como tal aparece el humano, o sea que el hombre está no me refiero, vuelvo y repito, a femenino, masculino como hombres, ni género, sino como especie evolutiva. Más arribita está el humano y el humano es cuando ya está en una escala evolutiva un poco más superior y ¿qué superior? Es decir, que no es tan instintivo, porque dentro de los humanos vemos que hay personas demasiado instintivas, demasiado terrenales y hay personas, por ejemplo, que están un poquito más allá, que ya no son tan instintivas y terrenales, sino que ya buscan mirar de otra forma. Entonces, como todo en la vida es jerárquico, todo depende de la vibración. Entonces, ¿por qué decimos que un humano jamás podrá reencarnar en un animal? Porque tiene una lógica. Cada frecuencia vibratoria genera una forma. Por ejemplo, si vemos un árbol, es porque el árbol tiene esa cualidad, tiene una frecuencia vibratoria de árbol. Su conciencia es de árbol y no podría ser animal porque ya está un poco, digamos, es un poco inferior al animal. El animal en evolución está más arriba que los árboles. Entonces, ¿qué sucede? El animal, su vibración animal es un poco más alta y por eso construye esos prototipos de cuerpos. Si nosotros dijéramos que yo soy un humano y me voy a convertir en animal o me voy a reencarnar en animal, no sería posible. ¿Por qué? Porque es tan alta la frecuencia de humano que sencillamente un cuerpo inferior no podría construirlo, porque su energía es tan grande que no tiene la información para convertirse en ese cuerpo. No sé si me haga entender, es decir, que depende de la vibración, es que da la forma. ¿Sí? La forma depende de la vibración, es decir, que los humanos están en una frecuencia vibratoria alta, por ende pues no van a reencarnar en un animal. El animal está antes del hombre. Los animales sí pueden ir evolucionando, especializándose tanto que sí, más adelante se pueden llegar a convertir, o no a convertir, a reencarnar o a construir un cuerpo humano, dependiendo de la evolución de ellos.
Y acá hay algo muy interesante, y es que los animales todos evolucionan en masa, es decir, su conciencia y su alma es grupal. El alma de los gatos, el alma de los elefantes, todos tienen un alma grupal. El único que tiene alma individual somos los humanos, y por eso los humanos tenemos la capacidad de libre albedrío. O sea que el único que toma decisiones, ser bueno o ser malo, es el hombre o el ser humano como tal, ¿sí? De resto, los animales no pueden tener esa capacidad de tomar libre albedrío. Ellos están y existen, pero nosotros sí. Ahora, como nosotros los humanos tenemos la capacidad de tener libre albedrío, también tenemos la capacidad de ir y volver, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos para evolucionar. Entonces, reencarnación no es que yo voy a caer en un cuerpo que ya está hecho y así sucedió, no, hay un principio. Esa mona encarnante o ese ser que se quiere evolucionar en un cuerpo físico construye un nuevo cuerpo. ¿Cómo hacen para evolucionar los animales? Lizeth Duque me pregunta cómo hacen para evolucionar los animales. Bueno, los animales tienen un proceso evolutivo por especie. Por ejemplo, si nosotros vemos, los delfines son más evolucionados, más especializados. ¿Ellos cómo hacen para evolucionar? Simplemente su manada o su grupo evoluciona junto. Es decir, a través de las experiencias que les toca vivir de supervivencia a los animales en este planeta Tierra, las condiciones que tienen que vivir en este planeta Tierra, ellos empiezan a evolucionar en su grupo. Es decir, que cada grupo, por ejemplo, los delfines, los elefantes, los gatos, los perros, la manada de perros a nivel planetario están todos interconectados, todos están conectados energéticamente y juntos viven experiencias que los especializan a todos. Por eso es que ustedes no han observado que cuando un pájaro nace, sale de su huevito, llega un momento en que la mamá pájaro lo pone a volar, ¿cierto? Y el pajarito se tiene que defender solo de ahí en adelante. Si el pajarito no vuela, perece. Pero ¿qué sucede? Cuando el pajarito crece, él solo construye su propio nido. Y nadie le dice al pájaro, el nido tiene que ser así, estas condiciones, tantos metros, tantos centímetros. No, él ya lo tiene, él ya lo trae como una información en sus genes y él ya sabe por naturaleza cómo construir su nido. Por eso vemos que los nidos de un colibrí, el nido de un gallinazo, el nido de un turpial son totalmente diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque por especie ellos ya tienen la información. Un pájaro turpial no va a construir como el de la paloma, no, cada uno tiene en sus genes la información. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese grupo o mónada animal evoluciona, entonces pasa a otra mónada superior. Por ejemplo, si vemos que hay un grupo de tigres que se han especializado en la selva, en cazar y han experimentado como conciencia grupal, llegará un momento en que ese tigre o ese animal pasará a otra especie, un poco más evolucionada dependiendo de las condiciones, o puede pasar a la especie del delfín o puede pasar a otra especie de esa forma. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿y entonces en qué momento pasan a evolucionar como humanos? No sé si ustedes habrán notado que hay animales que son mucho más inteligentes que otros. Hay animales que se especializan tanto que salen de esa mónada grupal y pasan al humano, digamos hombre como especie, y empiezan a evolucionar allí a través de los instintos. Hay algo muy interesante, y es que aquellos animales que están más en contacto con el ser humano, que empiezan a vivir más en contacto con el ser humano, tienen la posibilidad más de aprender nueva información de nosotros los humanos y poder en un proceso más adelante evolutivo a pasar a la especie de hombre. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo sé que hay un ser humano, no un ser humano, sino una especie de hombre que viene ya de atrás de la evolución y pasó de animal a humano, a hombre? Pues vemos la evolución de Darwin, lo que decía de los simios, porque a veces decimos eso es mentira o no es correcto, pero resulta que eso también es.
Todo este proceso evolutivo de simio a hombre también es, o sea, hace parte de ese proceso. De hecho, en las escrituras antiguas, en los Vedas, hablaban de una población de los Hanuman. Los Hanuman eran hombres mono, ¿sí? Y era una raza. O sea que en el planeta ha existido muchísimas razas. Y esas razas eran la combinación de humano-animal. El Hanuman, que llaman, que era cabeza de simio, cuerpo de simio, pero humanizado, eso eran los Hanuman en la antigüedad. Entonces desde ahí viene como ese proceso desde donde llegamos a humano. Entonces, ¿qué sucede? Las personas, por ejemplo, que son más instintivas, más territoriales, más el ideal de la supervivencia, y ya pues vemos que ya son más cercanas al animal, ¿cierto? Porque ¿qué nos diferencia a nosotros los humanos con el animal? La diferencia es que nosotros podemos primero tener libre albedrío, y segundo, en la medida en que nosotros trabajemos en nosotros mismos, controlamos el instinto, porque el instinto los animales lo tienen. La emoción los animales lo tienen, la sensación los animales lo tienen. La diferencia es que nosotros podemos controlar el instinto como tal conscientemente. El animal tiene una respuesta automática, o se enojó, se enfureció o hizo daño. Bueno, por acá voy a leer esta pregunta. Lice Duque dice: ¿y qué determina que yo como humano nazca en una familia con padres drogadictos o en una familia con padres educados, o que yo sea delincuente o que ayude a la humanidad? Pues Lice, es muy buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Voy a partir de esto, pues, como respondiendo la pregunta. A veces nosotros decimos: yo no elegí esa familia, yo por qué nací en esa familia, por qué tengo que nacer ahí. Bueno, resulta que hay dos condiciones. En el momento de que nosotros tengamos que venir al planeta Tierra, esa mónada, digámosle mónada encarnante o ser espiritual, ¿qué es lo que busca al llegar al planeta Tierra? Experiencia. Eso es lo que busca. La experiencia le permite especializarse, mejorarse. Por eso en el planeta los problemas siempre van a existir. Aquí no va a haber un momento donde no hayan problemas, siempre. Y si analizamos la historia de la humanidad desde el principio, siempre han habido problemas. ¿Cuáles son los problemas? Guerras, crisis, situaciones complejas. El ser humano individualmente también tiene sus problemas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros venimos aquí a solucionar, ¿sí? A aprender a manejar y a evolucionar a partir de la especialidad de esas facultades. ¿Por qué se nace en determinada familia? Bueno, hay dos cosas importantes que vamos a tocar. Primero, la mónada encarnante o el espíritu necesita experiencia. Tiene una frecuencia vibratoria. Si la persona en una vida pasada tiene, digamos, pendientes, tiene exámenes que cumplir, que pasar, lógicamente cuando llegue tiene que seguir el proceso de cumplir esa tarea para poder que trascienda. Si uno no cumple la tarea, se queda estancado, se queda estancada. Entonces, la familia donde llega la escoge el espíritu encarnante o la mónada encarnante. ¿Por qué? Porque a la mónada encarnante no le importa el bienestar aquí, que vaya a venir pues aquí de playa, sol y mar. No, la mónada encarnante le interesa es entrenarse. Sí, es como el guerrero que va, coge su espada y su escudo y va a enfrentar la vida. Eso le interesa a la mónada encarnante, es la transformación, y viene aquí a experimentar y a fortalecerse. Entonces, cuando escoge la familia, puede ser porque esa familia tiene una frecuencia vibratoria afín a ese ser espiritual, y esa familia es la que le puede determinar la experiencia que tenga que vivir acá. Llega la familia, pero ocurren varias cosas. Primero, que la familia puede ser que no esté bien educada, porque a veces nosotros creemos que la educación es demasiada instrucción, que porque yo voy a la universidad y estudio mucho o tengo tantos doctorados, eso es educación. Esa ha sido la falla, digamos, del concepto. Eso es instrucción, ¿sí? Porque uno va a la universidad y lo instruyen, a un médico lo instruyen a ser cirujano, a un ingeniero lo instruyen a ser creativo en una empresa, bueno, qué sé yo.
pero la educación atiende a los valores del espíritu, al fortalecimiento del ser, a las capacidades del ser, al desarrollo del ser como tal, es a educar el ser como tal. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchas fuerzas que habitan en nosotros y es necesario transformarlas y educarlas. ¿Educar qué? Los instintos, las emociones, las pasiones, los pensamientos, todo eso hay que educarlo. Pero a esa familia donde llega ese ser, nadie le ha enseñado un proceso de educación correcto, y eso ha pasado durante toda la época. ¿Y por qué eso ocurre? Porque muchas personas que han despertado y han tenido cierto conocimiento se han llenado de egoísmo, se han llenado de avaricia y han escondido esta forma de vida que sería pues como la más lógica, y todo el mundo anda por la vida ciego frente a este proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa persona llega a la familia, porque hemos visto, por ejemplo, gente que puede nacer en familia delincuente y son tremendas lumbreras y gente que se dedica a ayudar a otros, o sea que no necesariamente el haber llegado a una familia disfuncional quiere decir que la persona sea disfuncional también. No, simplemente cada persona viene con una capacidad de resiliencia, y si en alguna ocasión llega a una familia drogadicta o a una familia que tiene muchos problemas, simplemente esa persona, si tiene una capacidad de resiliencia fuerte, se supera. Si usted mira la historia o miramos la historia, los grandes en la historia han nacido en familias disfuncionales en su mayoría. Walt Disney aguantó hambre muchas veces, pasó por muchas dificultades y necesidades, y sin embargo se volvió el padre del cine y hubo una transformación, y de hecho Walt Disney fue una persona muy espiritual, y así grandes personas en la historia. Entonces, no todo el mundo que supera o se vuelve un ser de luz viene digamos, acomodado, siempre vienen en familias, digamos, disfuncionales. ¿Por qué? Porque eso le permite a su conciencia especializarse. Entonces, el hecho de que sea una familia disfuncional o no, no determina, digamos, la evolución de la persona en conciencia, sino que determina los instrumentos por los cuales se va a especializar y va a mejorar. ¿Qué sucede? Bueno, acá en este caso que decimos, ay, pero es que hoy en día tenemos gente que está en las drogas, que está mal, que sufre. ¿Qué pasa con esas personas? Pues resulta que hay gente o seres humanos que nacen con resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La capacidad de superar cualquier conflicto. Esa es la resiliencia. Hay otras personas que no. Entonces, aquellas personas que han nacido en familias vulneradas, en escasez, personas que han sufrido mucho en la vida, y si tienen la capacidad de resiliencia, son aquellas que salen adelante y son los grandes, incluso científicos en la vida, transformadores de la vida, que llevan luz a todas partes, ¿cierto? Hay otras personas que nacen en familias disfuncionales y pues no alcanzan esto porque no tienen buena resiliencia. Y a esas personas son las que tenemos que ayudar. Para eso hay otros seres que están un poco más despiertos, entonces le ayudan a esas personitas que no tienen esa capacidad de resiliencia a que salgan adelante. Hay otras personas que por más ayuda que usted les brinde y les diga, cambia, mira, esa forma de ser no te conviene, no dañes tu cuerpo, no consumas drogas, no te dañes, no te afectes, no la creen, ¿cierto? Dicen, no, es que vinimos acá a pasarla buena y para el hueco, y no quieren cambiar. Si no quieren cambiar, simplemente es porque se sienten muy cómodos así y se sienten bien así. Y el que sufre es uno. Es como, por ejemplo, los niños indígenas son felices sin zapatos, caminan felices en la selva sin zapatos, la gente del llano incluso montan a caballo sin zapatos y ellos son felices. Pero si usted le pone unos zapatos, se van a sentir coartados, se van a sentir mal. Lo mismo a los indígenas, que no les gustan los zapatos, se van a sentir mal, y toda la vida. Y nuestros campesinos antiguamente no les gustaban los zapatos porque les gustaba estar más así. Es natural, ¿cierto? Pero nosotros que miramos la ley del progreso diferente, entonces todos decimos, ay, no, qué pesar, está sin zapatos, mire, y resulta que hay gente que es feliz sin zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que no quiere, digamos, en el caso, digamos, de las personas que hacen daño, que no quieren transformarse. Yo he tenido la oportunidad, dentro de los talleres que he dictado, de personas que han estado en las drogas,
donde toda la familia ha hecho hasta lo imposible para que salgan de las drogas, para que busquen otro camino, y sin embargo dicen, no, yo estoy muy bien así me siento bien y me quedo acá. Y los vemos en sitios de rehabilitación, allí, totalmente aislados. ¿Qué pasa con estas personas? Simplemente están en un estado de aletargamiento, su conciencia está aletargada y está funcionando en piloto automático, ¿sí? Llegará un momento en su existencia que la conciencia se revelará y les dirá, bueno, pónganse en pilas porque yo no vine aquí a perder el tiempo. Entonces habrá una crisis existencial, un sinsentido de la vida que hace que esa persona despierte y diga, no, hay que buscarle otro sentido a la vida. Y así nos pasa a todos. Entonces básicamente eso es lo que determina en qué tipo de familia nacemos, por qué, para responder que realmente las condiciones difíciles nos permiten es crecer y evolucionar. ¿Queda de pronto claro hasta ahí la pregunta? De pronto ahí queda un poco claro. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen al respecto? Bueno, como les digo, este tema es muy profundo. Aquí estamos hablando, digamos, generalidades del tema porque realmente es algo muy complejo. Por ejemplo, hay, digamos, los que más se han dedicado a estudiar estos temas son los budistas, y tenemos que entender que los budistas tienen dos frentes. En el budismo se habla de la doctrina del corazón y de la doctrina del ojo. La doctrina del corazón son aquellos budistas que trabajan la ciencia espiritual. ¿Y qué es la ciencia espiritual? Que no está amarrada a creencias ni a dogmas, ni es una cuestión dogmática como tal, sino que son científicos espirituales conocedores de las leyes de la vida. Eso se llama doctrina del corazón. Y la doctrina del ojo es cuando estamos muy externos, cuando nosotros creemos en cosas externas, que en la forma, en ideas externas, sino más bien en la ley que rige esa forma externa. Entonces ellos han hablado mucho, sobre todo Siddhartha Gautama, que fue un príncipe de Oriente, y que este fue uno de los que más se dedicó a investigar sobre ese proceso de la reencarnación, y por eso muchas veces se cree que la reencarnación es un término propiamente del budismo, pero en realidad no, es un término que siempre ha estado. Los atlantes lo conocían, los egipcios lo conocían y muchas culturas sabían de eso. Que por alguna razón al resto de la humanidad se ha ocultado, pues es porque depende de la orientación doctrinal que la humanidad haya recibido en determinado momento. ¿Dónde podemos? Yo después les voy a agregar acá en los enlaces algunas películas y algunos documentales donde se ha comprobado, digamos, encarnaciones de personas, niños que han venido al planeta Tierra y han sido puestos en el laboratorio y los han investigado y se han dado cuenta que realmente han coincidido con una vida pasada. Niños que han descubierto de pronto si alguien los ha asesinado en una vida pasada, incluso han descubierto en esta vida desde pequeños quién. Entonces hay muchas pruebas, muchos documentales donde se habla de eso, o sea que es muy importante investigar. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad también, no trague entero, no se quede con lo que el profesor dice, hay que ir más allá. Y los que les gusta investigar, leer, les recomiendo también muchos libros interesantes que hablan de todo esto, ¿cierto? Más adelante en el link yo les voy a recomendar algunos libros, maestros que hablan de esto. Hay una estudiosa, de hecho a mí me gusta muchísimo estudiar a esta mujer, es una estudiosa del siglo XIX que fue la encargada de traer el conocimiento de Oriente a Occidente y se llama Elena Petrona Blavatsky. Ella escribió varios textos que se llama La Doctrina Secreta, Isis sin Velo. De hecho es una mujer muy científica y en lo que hablaba ella se dedicó como a dar ese conocimiento. Llega un momento en que también la gente especula mucho y la relacionan con complots y con cosas de esas, pero en realidad no, ninguna intención de ella. Ella trajo su enseñanza, la dijo, la explicó y otros se apropiaron muchísimo de esa información y cada quien hizo su agosto con esa gran verdad que esta mujer trajo. Entonces hay que mirar la fuente pura, de dónde viene la información y qué pasa con ella, porque muchas veces
hay una información de una fuente pura, pero cuando pasa a manos de ciertos humanos tergiversan toda la historia y se arma una componenda toda extraña frente a eso. Entonces es muy importante saber de dónde vienen las fuentes, ¿sí? Y esto, como les digo, hay mucha información sobre eso, hay que saber indagar y buscar frente a esa información. Bueno, algo más por ahí, de pronto el tema, alguna pregunta, algo que quieran compartir o alguna experiencia que ustedes quieran compartir también, algo que les haya pasado así en sus vidas, presentimientos, cosas que ustedes tienen, también podemos hablar de eso. Este momentico es muy especial porque podemos hablar de todas estas cosas y compartir un poco nuestras experiencias de vida. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces para cerrar el tema de la encarnación, realmente la encarnación, o la palabra correcta es encarnación, porque cuando decimos reencarnación es como si uno volviera al mismo cuerpo, pero la encarnación es cuando uno llega al planeta y construye un nuevo cuerpo. Bueno, aquí me voy a atrever a hablar un poquito de tejas para arriba para explicarles un poquito cómo se da eso de la encarnación. Bueno, ¿qué son los déjà vu? Bueno, los déjà vu son, bueno, es como otro punto que nos puede alejar un poquito del tema, que lo podemos hablar en el siguiente, porque, bueno, le explico un poquito. El déjà vu puede ocurrir dos cosas: o que su mente se adelante a los hechos y pueda vivir lo que va a suceder, porque nuestra mente se puede proyectar, como cada ser humano con sus actuaciones, sus pensamientos y lo que hace, puede hacer que genere acontecimientos a futuro. Por ejemplo, lo que hicimos en el día de hoy es lo que está preparando los acontecimientos para mañana. O sea que todo lo que recibamos mañana es una consecuencia del día de hoy. Y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde queda eso? Eso queda en una atmósfera alrededor, ¿sí? Hay algo que se llama el Akacha, que es como un velo que envuelve el planeta Tierra, es como un lienzo donde todos los pensamientos, las sensaciones, las ideas de todo el mundo queda impregnada, y con eso allí, como toda esa energía, esa información prepara los acontecimientos venideros. La mente puede tener acceso a ese registro akáshico y poder ver lo que va a pasar, pero con la mente superior, no con la inferior o la psíquica, sino con la mente superior. Entonces, la mente se conecta, la superior, a través de algo que se llama cogitación, que es una facultad mental, y capta el pensamiento de lo que va a pasar. Y puede ocurrir que la persona se adelante a un acontecimiento porque nosotros ya lo hemos creado. También existe el recuerdo de algo pasado, la sensación de que, uy, esto ya lo hice, esto ya lo pude haber hecho en otra ocasión, o pasamos por lugares, sentimos ciertos olores, pensamientos y sensaciones. Ahí puede ser que fueron cosas que vivimos también en una vida pasada. Entonces puede ocurrir las dos, o que nuestra mente se adelante y se dé cuenta de los acontecimientos, o simplemente que ya hayamos vivido anteriormente esa situación. Entonces es muy interesante el tema del déjà vu. Bueno, para finalizar nuestra conversación hoy sobre la reencarnación, ¿qué sucede en el momento de reencarnar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, de pronto esto no lo han escuchado antes, ha estado escrito en libros, pero de pronto no se ha hablado mucho. No quiero caer tampoco en la especulación y en la charlatanería, pero sí, esto ha sido una investigación que se ha hecho a través de mucho tiempo, y según algunas escuelas y alguna información, cuando la mona encarnante necesita llegar a este planeta Tierra, llega a las dos personas. Cuando están en el acto amoroso, un hombre y una mujer generan una egrégora de fuerza alrededor. En ese acto amatorio, al generar esa egrégora de fuerza, conecta con cantidad de monas que quieren venir al planeta Tierra. Por eso no llegar aquí al planeta Tierra es ganarse la lotería. Eso es lo mejor que nos haya pasado. Así hayan dificultades y problemas, porque es que es como uno si se hubiera ganado el baloto. No todo el mundo tiene la posibilidad de llegar acá.
¿Por qué? Porque es esperando en qué momento está la oportunidad para uno llegar aquí. ¿Y por qué lo digo? Por esto. Llega el momento en que la pareja está en su acto amoroso, alrededor hay muchísimas monadas encarnantes o seres esperando regresar al planeta Tierra. ¿Para qué? Para poder seguir la escuela de la vida. Es un cupo para la universidad. ¿Cuánta gente hay esperando para ir a la universidad a estudiar y no puede? No hay plata, no hay forma, no hay cómo hacerlo. Lo mismo pasa aquí. No hay de pronto una familia para poder llegar aquí. ¿Y por qué no puede? O la familia está planificando, o simplemente no sucedió la fecundación, bueno, por X o Y. Cuando esa mona encarnante llega y se aloja en el espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Según los científicos, ya han comprobado que el espermatozoide que fecunda el óvulo químicamente es diferente a los demás espermatozoides. Y uno diría, pero bueno, ¿y entonces qué es lo que hace que ese espermatozoide sea químicamente diferente a los 300 millones de espermatozoides o 300.000 espermatozoides que pueda estar ahí en ese momento? Pues según la ciencia espiritual, lo que hace químicamente diferente a ese espermatozoide que llega es esa esencia espiritual que lo fecunda. O sea que el esperma ya tiene, el que va a llegar al óvulo ya tiene, por ende, la fecundación de esa mona encarnada. Empieza la carrera, millones de espermatozoides corriendo a fecundar el óvulo. Bueno, no digamos millones, pero sí como unos 300.000 espermatozoides queriendo fecundar el óvulo, pero el que llega es el que más fuerza tiene, más vigor, el que más especializado esté, y llega el óvulo. Y hay una cosa muy importante: cuando llega el óvulo se toma el atrevimiento de decir, yo elijo quién llega y quién no. Eso es algo muy especial que pasa con el óvulo. Entonces, ¿qué sucede? En el óvulo también hay una inteligencia, ¿cierto? Entonces, el óvulo permite que ese espermatozoide que esté con esa calidad espiritual o que ya esté fecundado por una mona, permite que entre. El óvulo se abre y pasa, y los demás pierden la oportunidad de entrar allí. ¿Qué pasa? Empieza la división celular. Se divide en dos la célula, o gameto que llamamos, se divide en 4, y observen que es muy, muy bonita la división porque se da como en pares, o sea, 2, 4, 8, y al 8 empezar a formar la vida. ¿Qué pasa? La información que trae la mona encarnante, que se fecunda el óvulo y que a través del espermatozoide, la información del padre y la madre, herencia de padre, herencia de madre, más la información genético-espiritual que nosotros traemos. Con toda esa información es que empezamos a construir un cuerpo. Ese cuerpo va creciendo, se va especializando y ya surge una nueva vida que permite estar en el planeta Tierra. Ahora, hoy en día hay un debate grandísimo sobre el aborto, que eso no es un crimen, que eso no es realmente matar una vida. Pero sí, realmente ahí se está cometiendo un crimen, porque ya en un feto ya hay una mona espiritual desarrollándose. Hay un ser que busca vivir en este planeta Tierra unas experiencias, que busca especializarse. Entonces cuando abortan, cuando cogen un niño y lo vuelven pedazos y lo destrozan, realmente eso es un crimen. Y fuera de eso están atentando con una ley universal que es el derecho a la vida, ¿cierto? Y esa ley, y eso genera karma y genera unos acontecimientos muy importantes. ¿Qué pasa hoy en día? Nosotros hoy en día aceleramos muchos problemas en el planeta Tierra. Nos tienen encerrados en este planeta Tierra durante 40 días. Aproximadamente es lo que dicen, pero si es que de pronto un poco más. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros los seres humanos desde siempre nos han advertido muchísimo. Los seres de luz nos han dicho, Jesús, Krishna, Pitágoras, todos los seres que han venido acá y le han dicho a la humanidad, ese es el camino que ustedes deben seguir, pero nadie ha puesto atención. Si por el contrario estamos haciendo más daño, generando daño a la naturaleza por sí misma se recrea y se transforma, pero que hemos hecho acabar con la naturaleza en estos momentos.
¿Qué hicieron en este momento los seres superiores? Bueno, estos humanos, hubo guerras, no entendieron. Hubo problemas en la antigüedad a nivel de guerras, no entendieron. Entonces vamos a que se queden encerraditos y vamos más bien a que la naturaleza se reponga, se regenere y se reconstruya para que pueda seguir la evolución, porque nos vamos a quedar sin planeta, y quedarnos sin planeta es negarle a muchos seres, muchas mónadas encarnantes que tienen que venir acá a cumplir una misión, y que nosotros por el egoísmo no vamos a dejar eso, no vamos a dejar que eso suceda. Entonces dice acá Licey, ¿qué pasa con las almas que son abortadas? Bueno, simplemente esas personitas o esos seres pierden la oportunidad de estar en este planeta Tierra. Es como cuando usted llega a la universidad y la despachan de la puerta y le dicen, qué pena, váyase de aquí porque usted no tiene derecho a estar en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se van y siguen esperando hasta que llegue otra oportunidad, por lo menos una familia más amorosa, una persona más amorosa que le permita a ese ser evolucionar. O sea que nosotros las mujeres tenemos una responsabilidad muy grande, y es que si va a decidir traer un hijo a este planeta Tierra, tiene que darse cuenta que es algo que usted va a hacer para que ese ser evolucione, crezca y avance. Es como un acto de altruismo para que ese ser evolucione. Simplemente si usted decide no ser mamá, está bien. Usted puede hacer altruismo de otras formas, pero el hecho de ser padres es un hecho de altruismo con estos seres en evolución para que ellos también sigan creciendo en este planeta Tierra. Dice acá, y con las mujeres que abortan, bueno, las mujeres, ahí hay un peso kármico importante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mujeres porque pues muchas veces me buscan a contarme sus cosas, sus historias, y me he dado cuenta que muchas mujeres que han abortado en su esencia, en su fondo, quedan con un problema psíquico y una culpa que a lo mejor no se dan cuenta, pero que a la larga se puede manifestar en una enfermedad o en una depresión o en una angustia, y que realmente no lo procesan, pero sí queda, digamos, en su ser íntimo, sí queda tocada el alma de esa mujer que aborta. ¿Por qué? Porque de pronto en el principio hay mujeres que no se han dado cuenta de esa trascendencia espiritual y están aletargadas, pero en el momento en que su conciencia les reclame, que su ser espiritual interno les reclame, ahí es cuando vienen todas estas inquietudes internas y miedos y una cantidad de cosas. Entonces sí, psíquicamente la persona se afecta, así no lo haga consciente, y se puede manifestar de muchas formas, a nivel físico, de salud, bueno, en muchas cosas se puede dar. Lisa dice, casi me sale. Lisa dice, ¿y qué significa y qué significado espiritual tiene la fecundación in vitro? Bueno, ahí ya hay una cosa muy compleja, y es que estamos, digamos, generando el ritmo natural del desarrollo evolutivo de los humanos a nivel espiritual. Puede ocurrir que en una fecundación in vitro que estén haciendo en laboratorio pueda ser vehículo de una fuerza que esté ahí pendiente para encarnarse, pero que llega inmediatamente y busca ese vehículo, busca cómo meterse allí. Pero bueno, eso ya trae otras condiciones energéticas diferentes. Puede ocurrir eso, ¿cierto? Que fabriquen un cuerpo artificial y sin embargo, como en el ambiente, en el espacio, en otras dimensiones hay mónadas esperando un cuerpo, igual van a evitar esa fecundación in vitro que está ahí, solo que sí hay una alteración del ritmo biológico espiritual de las personas. Entonces, pero igual hay una posesión de ese vehículo en esa parte. Igual eso es un cuerpo que se va construyendo a partir, o sea, se construye a partir de la genética del aportante, del padre y de la madre, se construye el cuerpo. Pero también es un vehículo donde un ser encarnante puede habitar. Dice acá, Margarita Soto también lo está viendo. Bienvenida Margarita Soto. Bueno, muy bien, como les decía, mis queridos amigos y amigas, esto es digamos, hay mucha tela para cortar acerca de este tema. Es muy profundo,
Pero bueno, hoy quería como dejarles la inquietud para que sigan indagando, sigan investigando y sobre todo que en estos momentos en los que estamos en aislamiento preventivo sea un momento de reflexión, de parar y decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de la existencia? De repensarnos todo lo que está pasando. Nosotros venimos desde el medioevo, hay muchos seres que en el medioevo, científicos espirituales, quisieron contarle a la humanidad grandes realidades, pero ¿qué pasó? Fueron llevados a la hoguera. Muchos científicos, muchos médicos, muchos espirituales que sabían la realidad de todo cuanto existe, lo que hicieron fue quemarlos, tirarlos a la hoguera. Es muy, incluso si hoy en día existiera esa forma, pues a veces terminaría uno hasta en la hoguera, pero como le digo, ya esto todo se está difundiendo por redes, por internet. Usted en internet encuentra mucha información de este aspecto y es porque estamos en una era donde todo ese conocimiento debe ser revelado. ¿Por qué? Porque la humanidad ya lo está necesitando, ya está haciendo ese llamado, yo quiero saber más, quiero saber de esas realidades, ya no queremos estar más dormidos frente a los acontecimientos de la vida. Entonces ahorita hay mucha inquietud de parte de los jóvenes, vemos un gran movimiento de jóvenes en busca de procesos espirituales, personas, entonces algo se está dando muy interesante en este momento, buscando esa conexión espiritual, porque realmente nos apartamos desde hace mucho de ella, precisamente por el mundo tan desbordado donde iba. Ya no se estaba respetando la vida, ya no se respetaban a los otros seres humanos, había la degradación total del ser humano como tal. Bueno, muchas cosas estaban pasando y bueno, nos frenaron y nos dijeron, bueno, o nos ponemos en cintura o estamos juiciosos o miramos a ver qué va a pasar con la evolución. Entonces de ahí la importancia de empezar a trabajar en nosotros como seres humanos y buscar esa espiritualidad es como lo más recomendable en este momento. Saludamos a Lucero Correa, se une, y Jorge Cárdenas. Hola, muy bien, bienvenido. Entonces, bueno, me alegra muchísimo compartir con ustedes este tema. Me pueden hacer preguntas por el chat, me pueden escribir por el Facebook, por donde ustedes estimen conveniente y podemos ampliar estos temas. Hoy es más como un abrebocas a lo que significa la reencarnación y bueno, espero pues que les haya quedado muchas inquietudes, porque de eso se trata, es inquietar a la mente para seguir la indagación. Algo que he aprendido yo y es que nunca debemos sacar conclusiones, debemos dar paso al estudio. Cuando damos paso al estudio nos permite avanzar más, no concluir, es avanzar. Y la meta es que cada uno nos volvamos científicos de la vida. ¿Y qué es un científico de la vida? Aquel que se estudia a sí mismo, estudia las leyes, estudia a su alrededor y es consciente de lo que es. Dicen que en los nuevos tiempos todos los seres humanos deben de aprender a ser sus propios psicólogos, sus propios médicos, sus propios sanadores, ¿sí? Para transformar su vida. Entonces es lo que se espera aquí más adelante. Les deseo también mucha paz, mucha tranquilidad y saquemos al máximo provecho de este momento que estamos en aislamiento preventivo. Algo es que empiecen a amar muchísimo la lectura. Los textos nos enseñan muchísimo y una forma de leer es imaginar lo que se lee y esos textos nos permiten habitar ese mundo mental. Entonces la invitación a que lean, les voy a estar recomendando textos para que los disfruten en este tiempo por mi Facebook y bueno, estamos en conexión. Jessica Viviana Delgado, bienvenida Jessica, gracias por conectarse. Bueno, entonces espero que haya sido productivo esta pequeña charla. Si de pronto hay alguna preguntita antes de despedirme o si todo está bien, entonces seguimos en conexión. Me alegra muchísimo estar con ustedes, poder aportarles un poco de todo este conocimiento, que vuelvo y repito, no es mío, es algo que estoy transmitiendo y que viene de atrás de grandes mentores, gente espiritual, seres de luz que han escrito libros y han dejado toda esa información, solo que a veces
por cosas de la vida, por el estar conectados tanto con lo externo, no entramos en contacto con ellos, pero en este momento es preciso para que entremos en contacto con todos esos seres de luz que nos están enseñando tanto a través de la historia. Todos han venido a decirnos cómo hay que hacer, qué es lo que debemos hacer. Entonces hay que prestar atención. Yo soy universalista, amo todas las religiones, las adoro a todas en esencia, porque las religiones en esencia todas dicen lo mismo y dicen una gran verdad. De pronto lo que no estoy de acuerdo es con el fanatismo, con el que vamos a tirarle piedra a ellos porque no creen como yo, o a los demás porque no creen como yo. No, hay algo muy importante, y es que todas las religiones en el mundo tienen una esencia y un sentido espiritual, y todos los dirigentes y regentes de todas las religiones del mundo, todos vinieron a dar un mensaje, y entre ellos nunca se peleó. Cristo no peleó con absolutamente nadie, ni Buda peleó con nadie, ni todos los seres de luz, nadie peleó con nadie. Simplemente todos dijeron, hay que hacer la vida de esta forma. Todos, lo que decía Jesucristo, todo lo que yo hago, pequeños milagros, todo lo que yo hago, usted lo puede hacer si tiene fe como un grano de mostaza. Ya no lo decía. El Buda que vino y nos dijo, Siddhartha Gautama, siga el sendero de los 8 pasos. Y si estudiamos el sendero de los 8 pasos, es correcto pensar, correcto sentir, correcto actuar. Lo mismo que decía Jesús, compórtese bien, respete las reglas. Él que decía, con la vara que mide seréis medido. Entonces, todos ellos y todos estos seres maravillosos que vinieron al planeta nos dijeron qué había que hacer. Entonces, empecemos a buscarlos de nuevo, por la línea que usted quiera. Cualquier línea te lleva a la verdad. Lo único que no te lleva a la verdad es el fanatismo, el egoísmo y la ambición. Y cuando queremos pelear porque el otro no cree como uno, entonces ese es el problema. La idea es que todos, es más, algún día algún día volverá a surgir el templo de todas las religiones del mundo, donde todos los religiosos se abracen, donde se respeten budistas, donde se respeten musulmanes, donde se respeten cristianos, donde compartan y vivan juntos. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de cristianos, de budistas, de muchas personas de todas las religiones, y nos sentamos a hablar y a compartir, y todos llegamos al mismo fin. Entonces no hay por qué pelearnos en creencias, en religiones. Entonces de ahí la importancia de ir al fondo de la enseñanza que está en la raíz de toda, digamos, creencia o religión. Lo malo es el fanatismo, el tildar al otro, que se lo vaya a dar el diablo, que el otro entonces no funciona, y este tipo de cosas. No, en este momento todos debemos respetarnos las creencias. Si el otro cree en algo es porque su nivel de conciencia está ahí y se siente feliz ahí. Si nuestras abuelas creen en la Virgen María, hay que respetar eso. Sigamos, es lo que ellas ven y de esa forma lo ven. No hay por qué decirle, no, es que usted no puede creer en eso. No, créalo si se siente bien y si su alma se siente en paz. Desde ahí la importancia del respeto entre todas las religiones y entre todos los seres humanos. Eso es lo único que salvará a la humanidad, el respeto, la amistad y la fraternidad. Es como la invitación de este mensaje a nivel pues ya espiritual. Bueno, muchas gracias Dani, Samuel Gómez, gracias por conectarse. Bueno, les deseo una feliz tarde, que disfruten mucho allí en casita. Recuerden que este momento es de mucha reflexión, entonces busquemos cosas que hacer, lean, vean documentales, disfruten con su familia, invéntense recetas, respiren, hagan meditación, hagan yoga, disfruten este espacio, que no tienen que salir a trabajar sino a conectarse con ustedes más. Los seres de luz nos están tratando con mucho cariño. ¿Por qué? Porque nos dijeron quédense en sus casas encerrados y vamos a pensar más en nosotros. Y así por el estilo, muchas cosas que suceden. Por ahí dicen, Dios no desampara a nadie. Cuando nosotros tenemos una mente optimista, cuando tenemos una mente tranquila, serena, todo llega. Que no tenemos el mercadito hoy, de alguna forma va a surgir un instante en que va a llegar el mercadito, va a llegar aquello que necesitamos, pero lo más importante es mantener la mente limpia, fuera de egoísmos, de odios, de rabia. Si tenemos esa mente limpia, abrimos ese corazón,
de alguna forma va a llegar lo que necesitamos, ¿sí? Entonces no hay por qué preocuparnos, porque si estamos en una tónica espiritual, las fuerzas van a estar ayudando, los seres de luz nos van a ayudar a salir de esta situación, nos van a acompañar, no estamos solos. Por más que las escuelas extrañas, por ahí a la gente dice que no, que hay un complot para acabar con la humanidad y que nos van a acabar a todos, las fuerzas superiores de luz, los seres de luz no van a permitir que un humano vaya a hacer tal cosa. Entonces, por más que cualquier presidente de Estados Unidos o cualquier presidente de donde sea, o que cualquier presidente, bueno, póngale en el nombre que quiera, que entonces hizo un complot que nos va a manipular a todos, realmente los seres de luz no van a permitir eso. Entonces, es importante tranquilidad, armonía, que Dios está presente en cada uno de nosotros, y el objetivo de la vida es la evolución, ¿sí? Es la experiencia, el crecimiento espiritual, y por muchas dificultades que tengamos, los seres de luz van a estar con nosotros. Por más que un ser humano que sea avaro, ambicioso, egoísta, nos quiera tomar por su cuenta como control y volver todo como un caos, los seres de luz no lo van a permitir. De eso sí estamos seguros. Entonces confiemos en esa fuerza espiritual, meditemos, conectémonos con los seres de luz y todo va a salir bien. Bueno, entonces seguimos en conexión. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Cualquier inquietud me pueden escribir, cualquier tema que quieran saber, también en la medida de mis posibilidades lo podemos hablar. Que pasen una feliz noche, que estén muy bien. Ya se oscureció un poco. Feliz noche y gracias por conectarse.